Muy buenas tardes, muchachos, chicas, señoras, señores. Vamos a continuar con nuestro programa y nos ubicamos en la lección 26. ¿Sí? Entonces, abran sus códigos y síganme desde el artículo, 270, 271 y 272 en adelante. 276, ¿verdad? Bueno, esta lección es cortita. Ayer vimos nosotros trámite de la apelación de una sentencia definitiva. Y hoy vamos a referirnos a la apelación de los autos interlocutorios. ¿Cómo puedo acercarme más? Ahí está, gracias. Entonces, ustedes saben que un auto interlocutorio puede ser sin sustanciación o con trámite, eso no importa, pero es una resolución que resuelve incidentes, ¿sí? Entonces, vía auto interlocutorio vamos a tener resolución de incidentes, resolución de excepciones, los incidentes que se les ocurran, ¿sí? De nulidad o de lo que fuere. Ahora bien, si hay una de las partes, actora o demandada, que se ve agraviada por un auto interlocutorio, este puede apelar. Ayer vimos 2 casos de apelación, justamente de auto interlocutorio, o puede ser también una mera providencia, que sí es apelable también cuando no procede el recurso de reposición, en casos muy, muy graves que el tribunal decidirá. Entonces, llegado a tribunales, por supuesto, interponen el recurso de apelación también sin fundamentar ante el juez que dictó la resolución o el tribunal en su caso, ¿sí? Ese juez o ese tribunal provee la concesión o no del recurso. Entonces, este recurso no se va a conceder libremente y con efecto suspensivo. Se va a conceder en relación y con efecto suspensivo o con efecto devolutivo, ¿sí? Ayer ya hablamos cuando se concede con efecto devolutivo, quiere decir que la resolución queda firme, ¿sí? Y cuando dice con efecto suspensivo, entonces ese auto interlocutorio tampoco se cumple, ¿sí? Bien, concedido el recurso de apelación, eso va a segunda instancia. Llega el expediente principal allá y el presidente del tribunal que lleva la tramitación de ese recurso hasta el llamamiento de autos, dicta la providencia, exprese memorial el apelante, ¿sí? Entonces, el apelante expresa sus agravios o presenta su memorial y explica al tribunal cuáles son los puntos que no coincide con el juez, ¿sí? Entonces, en ese memorial, él hace una, ¿cómo se dice eso? Una crítica razonada del por qué el recurso de apelación, ¿sí? Y el tribunal, ahora de ese memorial, corre traslado a la adversa por el plazo también de 3 días perentorios improrrogables. Sí, voy a seguir acá nomás. Gracias. 3 días perentorios improrrogables. Acuérdense que desde esa providencia que dicta el tribunal que dice presente memorial el apelante, se notifica también por automática, señores. No se fundamenta la apelación en primera o en segunda, según sea el tribunal. Entonces simplemente le concede el juez, llega a cámara y el presidente del tribunal dicta la primera providencia, que no va a ser expresión de agravios porque no es sentencia, ¿sí? Simplemente es un auto interlocutorio que va a estar fundamentado a través del memorial de agravios. Y de eso se notifica, dijimos, por automática las partes y en 3 días contesta la adversa o si no lo hace, por supuesto, se tiene por desierto, no desierto, ¿cómo se dice? Cuando no contesta el traslado. Ay, se me fue. ¿Existió el recurso? No, porque hay un apelante. El apelante fundamentó
pero el que tiene que contestar no lo hizo. Eso no tiene. Eso, ahí está. Se da por decaído el derecho de la adversa y el tribunal tiene la obligación de dictar una resolución también a través de un auto interlocutorio, no de un acuerdo y sentencia, independientemente de que se haya contestado o no. Señores, aquí no hay audiencia, conciliación, no hay apertura a pruebas, no hay nada de ese trámite que vimos ayer. Simplemente autos para exprese memorial. Exprese memorial, el apelante se corre traslado por 3 días y automáticamente el tribunal llama autos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con los agravios del apelante y en su caso las respuestas del apelado, se dicta una resolución. Repito, otra vez se dicta un auto interlocutorio, no un acuerdo y sentencia. Y ahí decide confirmar o revocar o modificar o anular esa resolución que vino en grado de apelación. ¿Sí? Señora. Bueno, lo que yo te quería decir es, Sí. o sea que para aclarar nomás acá, sí, lo de expresa agravios y autos. Sí. Tratándose de autos interlocutorios, de la apelación de autos interlocutorios, la primera providencia del tribunal es autos. Eso no significa que que se encuentra autos para resolver, sino que justamente tiene que expresar o fundamentar el motivo de la apelación. Ahora, cuando se trata de sentencias definitivas, sí, la providencia de expresa agravios del apelante. Eso es lo que quería decirte. Sí, yo entiendo lo que dice la profesora. Está en el 276. Yo entiendo lo que dice la profesora, pero por medida de mejor proveer, como en lo civil se llama directamente autos, ¿sí? No dice exprese memorial ni nada parecido. En lo laboral, la Cámara, por lo menos la segunda sala, y después también siguió la primera, en vez de poner simplemente autos para resolver, coloca la providencia de exprese agravios, presente memorial el apelante y el apelado. Yo entiendo, o sea, que la profesora dice tiene razón. Vamos a leer entonces 276. Concedida la apelación de un auto interlocutorio, pueden poner ahí, señores, apelación de un AI. Concedida la apelación de autos interlocutorios, se entiende en primera instancia o en el tribunal, si es que están apelando un auto interlocutorio originario de segunda instancia. Una vez recibido el expediente en tribunal, este dictará la providencia de autos, ¿cierto? Así dice el código y así dice el legislador. Pero yo les digo que hay tribunales y particularmente la segunda sala dicta una providencia que dice presente memorial, ¿sí? Dentro de los 3 días siguientes de esa providencia, presente memorial o de autos, como dice la profesora, el apelante deberá sintetizar por escrito con firma de letrado, ¿sí?, los fundamentos del recurso deducido. ¿Por qué le agravia? ¿Por qué no está de acuerdo con el juez? De dicho escrito, de esa fundamentación del apelante, se corre traslado a la otra parte, quien lo evacuará en el mismo término, 3 días. Repito, ambas providencias o la providencia auto se notifica por automática, con cuyas actuaciones quedará la instancia, concluirá la instancia y el tribunal resolverá dentro del término de 8 días. ¿Sí? La resolución podrá ser redactada en forma unipersonal, lo que no significa que no van a firmar los 3 miembros. El auto interlocutorio también es firmado por los 3 miembros del tribunal. Lo que quiere decir esto, que cuando dice acá en forma unipersonal, lo que no hay es el sorteo, no se sabe quién preopinó. Al dictar un auto interlocutorio, simplemente el que preopina habla en plural, ¿sí? Salvo que también haya disidencia y ponga a su turno el conjuez fulano de tal dijo, y a su turno los otros dijeron, ¿verdad? Para tener la mayoría. Porque no siempre hay unanimidad, ¿verdad? Puede haber una uniformidad cuando se va a revocar o cuando se va a confirmar, pero también cae de maduro que entre los 3 puede perfectamente existir una disidencia de uno de los miembros, en cuyo caso sí, esa disidencia lleva nombre, ¿sí? Dice a su turno
el juez tal dijo, ¿sí? Entonces, autos, fundamental 3 días, correr traslado por 3 días y queda ya la causa para, concluida para resolverse, ¿sí? Que se hace entonces en forma impersonal. Seguimos, el 277. Si el apelante o el apelado no compareciere en la forma expresada, se estará a lo dispuesto por el artículo 260 que dijimos, se le da por decaído el derecho, ¿sí? Y si el apelante no expresa no presenta su memorial en el plazo y como debe ser, en tiempo y forma, entonces sí se da por desistido, salvo que haya 2 apelantes, ¿sí? Pero si hay un solo apelante, entonces el tribunal simplemente da por desistido al apelante de ese recurso de apelación y resuelve remitir de vuelta los autos a primera instancia, al juzgado de origen, ¿sí? Pero les decía, si el apelante formula su expresión o su memorial o sus agravios y se corre traslado a la adversa y no contesta, no pasa absolutamente nada. Simplemente el tribunal tiene que resolver sin la contestación de la adversa. Simplemente la ley dice que se le corra traslado, se le dé la oportunidad de que desvirtúe los términos en que se expuso el apelante sus agravios, ¿sí? Bien, seguimos. El 278 dice, consentidas o ejecutoriadas las resoluciones del Tribunal de Apelación del Trabajo, ya se resolvió, ¿sí? Se devolverán sin más trámite las actuaciones al juzgado de origen. Se notifica también ahí en cámara, tribunales, por automática, ¿sí? Acá todo va por automática y terminó el trámite, ¿sí? Se fundamenta, se corre traslado y se llama autos para resolver. O sencillamente ya se llamó autos y las partes tienen que saber que tienen 3 días cada uno, ¿sí? Ahí terminó apelación del auto interlocutorio y vamos a ir ahora a tercería, procedimientos especiales, ¿sí? Los procedimientos especiales, ¿por qué? Porque son procedimientos especiales, su nombre lo dice. Se apartan del trámite del juicio ordinario, ¿sí? No hay demanda, contestación, conciliación, apertura, ofrecimiento, prueba, apertura, discusión de la causa y recepción de pruebas, admisión de pruebas, etcétera. No hay el periodo de pruebas, alegatos, etcétera. Y acá el trámite es breve. Estamos ya en la ejecución forzada. ¿Cuándo? Cuando el deudor, que fue condenado en primera instancia, entonces no cumple con la orden del juez, o en su caso, cuando fue a cámara y se confirmó o se modificó y ya está el cúmplase y pasa las 48 horas, o simplemente no se dispone a dar cumplimiento si según sea obligación de dar, de hacer. Entonces, la parte actora o la parte beneficiada, ¿sí?, que tiene interés, ejecuta, porque ese es un crédito ya líquido, ¿sí? Y hay 2 situaciones, vamos a ver enseguida cuáles son los documentos que traen aparejada ejecución, pero por eso son juicios especiales y entre esos tenemos el embargo preventivo, el embargo ejecutivo y las tercerías, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar, ¿verdad?, forzadamente la decisión del tribunal o en su caso del juez. En realidad es en primera instancia que se inicia estos juicios porque Cámara va a devolver esos expedientes y el de primera instancia va a colocar la providencia de cúmplase, ¿sí? El del 321, ¿sí?, habla ya de los procedimientos especiales y en el 321 verán ustedes qué dice. A petición de parte, ¿sí?, podrá decretarse embargo preventivo sobre los bienes del deudor, es lo que le dije, no da cumplimiento a la resolución. ¿Y en qué casos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 casos en el que ya se puede pedir embargo preventivo, todavía no es ejecutivo, ¿sí? Cuando se justifique sumariamente que el mismo, o
sea, el acreedor, trata de enajenar, ocultar o transportar bienes, por supuesto, de su propiedad, o que por cualquier causa se hubiese disminuido notablemente su solvencia en forma perjudicial a los intereses del acreedor, en cuyo caso va a ser siempre el trabajador. Raramente va a ser el empleador, ¿verdad? Y siempre que el derecho del peticionante surja, y subrayen esta palabra, verosímilmente de los extremos probados, ¿sí? Entonces, ante esas circunstancias, la parte actora, y con mayor razón, pide un embargo preventivo para garantizar su crédito, ¿sí? Cuando hay esas circunstancias de disminuir el patrimonio, enajenar, ocultar, etcétera, entonces puede pedirle al juez decrete embargo preventivo para garantizar su crédito, ¿sí? Doctora, Otro caso, señor, dígame. Iván Sosa, hablamos Sí, de una medida cautelar en el caso del embargo preventivo, ¿verdad? tal cual, así mismo. Sí, Gracias. el embargo preventivo, el embargo ejecutivo son medidas cautelares que dijimos son apelables, pero el solo efecto devolutivo. Ese embargo va a quedar firme como rulo de estatua. Nadie va a cambiar hasta que la Cámara diga está mal o confirme o revoque. Pero mientras tanto, sobre pretexto de plantear un recurso de apelación contra la prudencia que decreta embargo, ¿cómo no? Te concedo la apelación, pero en relación al solo efecto devolutivo. Y eso significa eso. Va a permanecer esa medida cautelar. Ahí van. Cuando también puede pedir embargo preventivo cuando el acreedor, en este caso es el trabajador probablemente, casi seguro, tenga ya a su favor una sentencia favorable, ¿sí? Ganó el pleito, ¿sí? Y el acreedor, entiéndase, el empleador no está haciendo efectiva esa resolución. En ese caso, tiene una sentencia definitiva favorable o tiene una confesión expresa o tácita de hechos que hagan presumir el derecho alegado, ¿sí? Entonces, en ese caso, él puede pedir embargo preventivo también. Otro caso, cuando la existencia del crédito esté justificada con instrumento público o privado. Puede ser en una escritura, ya ha llegado a un acuerdo, pero el acreedor, en este caso el empleador, el deudor, el empleador, deudor, no hace efectivo esa obligación. Puede ser en un instrumento público o en un instrumento privado, puede ser un pagaré, por ejemplo, ¿sí? ¿Atribuido a quién? Al deudor. Reconocida la firma por dos testigos. Lleva un documento privado y le pide al juez un embargo preventivo con la firma de dos testigos que acreditan que esa firma corresponde al deudor, ¿sí? Entonces pide también embargo preventivo en ese caso y corresponde que el juez le conceda. Y en la última circunstancia, cuando el deudor no tenga domicilio en la República, ¿sí? Vale decir, no tiene arraigo. En ese caso, también el juez puede otorgar embargo preventivo en salvaguarda de los derechos del trabajador. Entonces, la pregunta de examen dice, ¿en qué casos es posible solicitar embargo preventivo? Y ustedes tienen acá la respuesta, A, B, C, D. ¿Estamos? Continuamos. Requisitos para la procedencia de un embargo preventivo o una medida cautelar, como dijo bien Iván. Primero, los trabajadores podrán pedir embargo preventivo de los bienes del empleador, dice el 322, a efectos al privilegio que les acuerda el Código del Trabajo, siempre que el crédito se justifique del modo previsto en los apartados B y C del artículo anterior, y B es cuando hay sentencia favorable, y C cuando exista, se puede demostrar la existencia del crédito con el documento privado y la firma de dos testigos que acreditan esa firma, corresponde al deudor, y o está en una escritura pública, ¿sí? Entonces, el trabajador solicita esta medida cautelar de seguridad de su crédito y el juez lo tiene que dar, ¿sí? Recién
Me vino algo que tenía que decirles y cuando me acuerde les voy a decir con respecto al embargo preventivo. Se me fue. No, no importa. Voy a tomar un poco de agua y continuamos. Un ratito, me esperan. ¿Quién es el juez competente para decretar una medida cautelar o un embargo preventivo? El pedido de embargo preventivo se formulará por escrito, cae de maduro eso, ¿sí? Al juez competente para conocer de la acción principal. Normalmente o generalmente es el mismo juez que dictó esa sentencia o que tramitó ese proceso o el último juez que sustituyó al primero, pero es el que entiende en la causa principal. Ese es el juez competente para conceder o no un embargo preventivo. Sigo. El 323 continúa diciendo en su segundo apartado. El juez debe excusarse de oficio para decretar embargo preventivo en causas cuyo conocimiento no sea de su competencia. Vale decir que hay que ir ante un juez competente, que dijimos ya generalmente es el mismo juez que tramitó el juicio principal. Tercer párrafo. Pero en caso de decretarse el embargo preventivo por un juez incompetente, será válido siempre que haya sido dictado con arreglo a las disposiciones del presente capítulo y sin que esto importe prórroga de jurisdicción para entender en el juicio que deba iniciarse en adelante. Ocurre que a veces no es el juez competente el que dictó el embargo, ¿sí? Y se pidió el embargo o la medida cautelar a un juez incompetente y este concedió. ¿Es válido esa medida cautelar? Sí, es válida, siempre que se haya dado cumplimiento a todos los requisitos previstos en el código. Y ustedes saben que toda medida cautelar tiene que ser, ¿cómo se dice? Urgencia en la de, ¿cómo era? Decir, ayúdame un poco. Peligro en la demora, la cautela o la contracautela y la urgencia y que surja verosímil el título. Tiene una palabra. Son 3 requisitos que tienen que ser cumplidos, que lo vimos ya ayer, ¿sí? Entonces, aunque fuese dictada la medida cautelar por un juez incompetente, sin embargo, esa medida cautelar es válida siempre y cuando se cumplió todos estos requisitos. Esos 3 fundamentales que les señalé, que era... Claudia el presupuesto genérico de las medidas cautelares está en el 693 del Código Procesal Civil. Anoten un poco, chicos, 693. Nosotros no tenemos eso en nuestro código, pero pongan allí requisitos para la procedencia de la medida cautelar, artículo 693 del CPC. 693, ¿qué dice? Te va a leer la profesora, atienda. A, acreditar prima facie la verosimilitud del derecho que invoca. B, el peligro de pérdida o frustración de su derecho o la urgencia de la adopción de la medida según las circunstancias del caso. Y C, otorgar contracautela para responder de todas las costas y de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar si la hubiere pedido sin derecho, salvo aquellos casos en que no se la requiera por la naturaleza de la medida solicitada. Bien. Entonces no olviden, señores, que toda medida cautelar lleva implícita entonces la verosimilitud del instrumento o del crédito, la urgencia y lo último era acreditar el peligro acreditar el peligro en la demora. Vale decir que si no se está dictando una medida cautelar, ese deudor corre el riesgo de que desaparezcan los bienes y se vuelva ilusorio su crédito, ¿sí? Esos 3 requisitos que están entonces en el Código Civil, en el artículo que la profesora les indicó, y pongan allí también eso. Ahí debajo del 322 pueden colocar eso. Pruebas del derecho 324, ¿sí?
La prueba de los hechos en que se funde el pedido de embargo preventivo, la prueba de los hechos, deberá ofrecerse en el mismo escrito inicial. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos, si estás presentando eso en el mismo juicio principal, decirle al juez que ya tienen sentencia favorable o prueba de los hechos en el sentido de que el empleador está enajenando, ocultando o disminuyendo sus bienes porque apresuradamente está vendiendo, está lleno de carteles sus inmuebles. Entonces, rápidamente pidan ustedes que se libre oficio a la dirección de los registros públicos, porque allí probablemente el escribano ya pidió condiciones de dominio para transferir esas propiedades, ¿sí? Entonces, lleven la prueba de los hechos, en qué se fundamentan el apelante, el que pide la medida cautelar para que se le conceda ese embargo preventivo, ¿sí? O una constancia de que el deudor no reside en el Paraguay, entonces no tiene arraigo, ¿sí? No tiene domicilio en el país. Entonces, es un extranjero que tienen que, por cualquier medio, si no le quiere dar las instituciones responsables, pídanle al juez que libre oficio en el día y con carácter urgente a esa institución para que ésta certifique que efectivamente ese ciudadano o ese deudor no tiene domicilio declarado en el país, ¿sí? Es lo que dice acá el artículo, prueba de los hechos. Y eso se hace en el mismo escrito de pedimento o de pedido, ¿no? Como nuestro legislador acá habla de pedimento. Entonces, pedís el embargo y decís por qué estás pidiendo el embargo preventivo, ¿sí? Sigo. Sí, adelante. Para Adelante, puntualizar ahí. Sí. Porque en la generalidad de los casos se pide el embargo preventivo. Sí. Una vez concluida, ¿verdad?, el juicio con la sentencia, eventualmente antes de que se conceda algún recurso de apelación y demás para asegurar el crédito, ¿verdad? Ahora, hay casos, como estás señalando, que esperar la conclusión del juicio para solicitar el embargo preventivo, entonces se hace inocuo. Es por eso que en el escrito de promoción de demanda ya, entonces solicitan la medida cautelar, o sea, la medida de embargo preventivo, cumpliendo, lógicamente, los requisitos que estás mencionando. Incluso desde la iniciación de la demanda. ¿Sí? Así mismo. Desde la iniciación de la demanda es posible, gracias por la intervención. Y por eso es verdad, y eso está, no sé, en los primeros artículos. Y es por eso que el 323 habla de que la medida sea dictada por un juez competente, o para el caso de que el juez no sea competente y demás, porque entiendo que está en una instancia inicial. Pero la idea es eso, precautelar. Entonces, a veces también el demandado no contesta la demanda, ¿verdad? Y el actor tiene esa circunstancia más el requisito de que no tiene residencia en el país o está ocultando bienes o disminuyendo intencionalmente sus bienes. Entonces pide ese embargo preventivo y en ese mismo escrito ya acompañan las pruebas que acrediten ese hecho que él está alegando, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué más dice? A ver, en cuanto a la información sumaria de testigo, recuerda que dijimos que si está en un documento privado, hay que acompañar la declaración sumaria de 2 testigos. Ahí está, ya recordé lo que hoy les quería decir. Esos testigos, señores, no cometan la imprudencia, mis queridos estudiantes, próximos colegas míos, de decir que la firma del deudor fue puesta en su presencia, porque eso es mentira. Lo que tienen que decir es, y puede ir mañana a proceso por falsedad en juicio. Háganle decir nomás que tiene conocimiento, que les consta a los testigos que esa es la firma, la firma que está en el documento que se presentó para pedir el embargo, es la habitual del deudor, ¿sí? Es la habitual, es la que acostumbra a utilizar el deudor en sus
transacciones comerciales, ¿sí? Saben que esa es su firma, pero no fue puesta en su presencia. No le hagan decir eso al testigo porque tuvimos casos muy engorrosos, porque el abogado Nobel decía que es su firma, que fue puesta en tu presencia. Y eso no es verdad, señores. Después el deudor demuestra que eso no es verdad y tiene serio problema ese testigo. Entonces digan más simplemente que les consta que es la firma del deudor, que es la que acostumbra en sus transacciones comerciales, más nada. ¿Quiere intervenir? Bueno, hablamos ahí cuando... Es importante tenerla acá la profesora porque ella tiene casos prácticos de su día a día. Bien, ahora vamos al 325 que habla exactamente de la contracautela, que era uno de los requisitos perentorio sine qua non para solicitar un embargo, ¿sí? Dice así, el 325. El embargo preventivo en los casos de los artículos anteriores, que ya lo vimos, ¿verdad? A, B, C, D, solo podrá decretarse bajo la responsabilidad del que hubiere solicitado, o sea, el que quiere embargar los bienes de su deudor. ¿Quién deberá dar fianza a criterio del juez, a juicio del juez o a criterio del juez, da lo mismo, por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar por haberlo pedido sin derecho, ¿sí? Entonces, siempre que se pide un embargo preventivo, hay que decirle al juez que tu cliente se hace responsable de daños y perjuicios que pudiera ocasionar al propietario de esos bienes embargados en caso de haberlo solicitado sin derecho, ¿sí? ¿Y por qué sin derecho? Y porque la sentencia no estaba luego firme, o porque no es cierto que estaba, no tenga domicilio, porque se probó lo contrario de lo que dijiste, ¿sí? Al peticionar esa medida cautelar. Ahora bien, dice también acá lo que acabó de decir también la profesora. No sé nomás en qué artículo está, pero está en uno de los primeros. Creo que es 326 también. también. Desde la iniciación de la demanda mismo, todavía ni se corrió traslado, podrá el actor solicitar embargo preventivo en bienes del demandado bajo fianza que a juicio del juez sea suficiente para cubrir daños y perjuicios. El actor trabajador no tiene muchos bienes y qué contracautela puede ofrecer. Y la verdad que si él dice, me hago responsable de los daños y perjuicios, me pregunto cómo van a ser efectivos eso si a lo mejor vive en una casa alquilada y el único patrimonio que tiene ese trabajador es su salario, que justamente ahora lo perdió por el despido, ¿sí? Entonces, es realmente ilusorio o ilusoria. Por eso dice acá que queda a criterio del juez. Y no sé qué puede ofrecer un trabajador para dar fianza a criterio del juez para solicitar esa medida cautelar. Entonces simplemente se hace responsable y si bien es cierto, ahora no tiene a lo mejor medios, a futuro quizá, entonces pueda tener bienes y pueda abonar eso porque pueden inscribir en el registro, ¿verdad? Eso, el monto de esos daños y perjuicios en el caso de haber pedido esa medida cautelar sin derecho alguno y causó perjuicios al propietario de esos bienes, ¿sí? En el 326 habla de lo que ya hablamos un poquito. Desde la iniciación de la demanda podrá el actor solicitar embargo preventivo en bienes del demandado. Ese ya leí, bajo fianza del o a criterio del juez. Segundo, sí, con respecto a la caución, ya que estamos con el tema de caución, la otorga la parte, ¿verdad? O en todo caso el poderante debidamente habilitado. Sí. Es decir, eso tiene que constar en la carta poder. Que él puede ofrecer fianza. Que él puede ofrecer caución. Exacto. Entonces, esa caución, una vez ordenada, digamos, la medida cautelar por el juez, tienen que llevarle al cliente, a su mandante, al trabajador, o a la parte en su caso, ¿verdad? Ante el juzgado y ante la secretaria o el secretario, entonces es firma, o sea, el actuario es el que va a extender una nota en donde da cuenta de la fecha, el día en que compareció la parte a los efectos de
brindar la caución y que se hace responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida cautelar si lo solicitaron sin derecho alguno. Firma eso el trabajador o el abogado debidamente habilitado y la actuaria, entonces junto con la actuaria. Y eso consta en el expediente. Se deja una constancia entonces en el expediente, porque lógicamente no va a pedírsele que se hagan una escritura pública o ante un escribano, porque eso ya tiene costo. Entonces, la costumbre, la práctica, entonces es lo que dice la profesora. Va al trabajador y firma una nota que está extendida por el actuario o la actuaria. O bien, si en la carta poder dice que entre sus facultades el trabajador le dio esa posibilidad de ofrecer fianzas, puede el abogado solo nomás prestar esta fianza en nombre y representación de su trabajador. ¿Está? Profesora, ¿Sí? ¿Te escucho? Iván. con respecto a ese tema de la fianza, ¿acaso el abogado no está justamente para asesorar y no, obviamente debe haber presupuestos para solicitar el embargo? Si no hay un peligro de que se pierda La el demora. inmueble o el Sí. crédito, ¿por qué va a solicitarlo? ¿Por qué va a invocar esa figura si no hay un peligro? Y porque justamente tus requisitos para pedir embargo preventivo no es poca cosa, Iván. Fíjate vos, que si vos le trabas embargo sobre bienes a un comerciante, ¿sí? Y peor, si comunicas a los bancos, a las financieras, estás causando un perjuicio tremendo, ¿sí? Entonces, a lo mejor él en ese momento no tiene efectivo para honrar esa condena, ¿verdad? Que fue dictada por el juez de primera instancia y confirmada en segunda. Pero se traba embargo y peor, hay oficiales de justicia que se le entrega un mandamiento que es por 100 millones y él se va a embargar todo lo que encuentra a su paso. Aparte de librar oficio a todos los bancos, dice, comunícole, notifícole que si hay dinero acá a nombre de fulano de tal, proceda al embargo por guaraní es tanto. Y a veces embarga en 2 o 3 bancos, señores, ¿sí? Y eso es causal de Código Procesal Civil. Malicia. Litigante, mala fe y ejercicio abusivo del derecho. Si eso ocurre, Iván, si tu oficial de justicia es un tilingo y ya trabó embargo por más de 500 o 600 o más millones, ¿sí? Hay un perjuicio. Inmediatamente, antes que tu contraparte lo pida, vos decís que le pedís al juez que restrinja ese embargo a lo que realmente es adeuda, ¿sí? Entonces, para evitarte vos el que seas declarado litigante de mala fe a pedido de tu contraparte, ¿sí? Entonces, por algo el legislador dice que no hay medida cautelar posible, no se concede esta medida, si no se cumple esos requisitos, como les dije, la cautela, ¿cómo se dice? El peligro, la demora y la verosimilitud del crédito. Entonces, además de eso que vimos recién allí también, las formalidades que establece nuestro código. Entonces, por algo el legislador rodea esta medida cautelar y es muy exigente en el cumplimiento de esos requisitos, a tal punto que si no diste cumplimiento a estos requisitos formales, ¿sí? Tu embargado va a apelar, ¿sí? Si bien es cierto, le va a dar al solo efecto devolutivo, el Tribunal de Apelación va a revocar esa medida por incumplimiento de estos requisitos. Te vas a quedar sin tu medida cautelar, sin tu embargo preventivo. Entonces, hay que dar cumplimiento a todos y no dice el legislador si quiere, ¿sí? Solamente la medida cautelar la que queda a criterio del juez, porque se trata de una persona generalmente insolvente, ¿sí? Que te puede ofrecer como garantía real. No es posible. Entonces ofrece su declaración jurada en el sentido que dice, me hago responsable de los daños y perjuicios
que pudiera ocasionar el embargo trabado o solicitado si lo hubiese hecho sin derecho, ¿sí? Pero es así, Iván, lamentablemente es así, porque causa perjuicio de entrada una medida cautelar, causa perjuicio, y sobre todo si se le, ¿cómo se dice? Embarga elementos de trabajo, y mismo por la imagen de la empresa, ¿sí? No es lo mismo, ¿verdad? Que el banco se entere que no está cubriendo deudas a sus dependientes, ¿sí? Vamos a continuar. El juez podrá, dice, fíjense lo que dice también, y esto solamente en nuestro código, el juez podrá dispensar la obligación de prestar fianza, ¿se entiende? El trabajador, decretando el embargo bajo la responsabilidad del actor, o sea, del trabajador, o sea, del que tiene a su favor el crédito, cuando éste tiene que ser, a su criterio, fuere reconocidamente abonado y su demanda justa, 709 CPC y sexto CPC. Puedes mirar un poco el 709, vamos a enterarnos. Entonces, el juez ya no pide entonces una cautela real o una fianza real, simplemente la que dijimos, caución personal, bien por la ayuda, una caución personal, eso es lo que pide el juez. ¿Y qué dice el 709? ¿Por qué anoté yo acá debajo? El embargo preventivo trata el 709 del proceso en trámite. Dice, durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo y están las causas en ¿En qué casos? ¿En qué casos? Coincide con nuestro código entonces. Bien. A veces nuestro código queda un poquito corto y entonces se puede recurrir al Código Procesal Civil para completar esa laguna o esa falta de nuestro código laboral. Es fuente. El 327. En los casos en que el embargo preventivo no recaiga sobre bienes afectos a privilegios reconocidos por la ley a los trabajadores, el empleador demandado podrá pedir que se lo deje sin efecto, depositando a la orden del juez la cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada y las costas, ¿sí? Se le embargó bienes al empleador, ¿sí? Entonces, se le notifica de esa medida cautelar y él puede sustituir eso, ¿verdad? Por dinero. Por supuesto, deposita el dinero a la cuenta a nombre del juicio y a la orden del juzgado la cantidad que le es requerida más las costas que generalmente el juez la fija en un 10% sobre el monto reclamado, ¿sí? Dice salvo que esté ya sobre un inmueble determinado, ¿sí? Ahora bien, ese inmueble determinado podría ser también que tenga otros embargos. Eso nada obsta de que ya tenga otros embargos ese inmueble, pero es de varios millones y la cuenta del trabajador es una parte nada más de ese, el monto, digamos, del valor de ese inmueble. Pero nosotros sabemos que hay un privilegio en el, no sé si era el 227, en que el crédito del trabajador es singularmente privilegiado y lo explicamos bien en el primer semestre, en el primer examen parcial, donde decíamos que aunque haya una hipoteca de ese inmueble a favor de algún banco o alguna financiera, se va a ejecutar, pero se va a guardar, se va a, ¿cómo se dice? Separar un monto para que el trabajador haga efectivo ese crédito. Todavía no puede cobrar porque el juicio no terminó, pero el juez laboral, ustedes le pueden pedir al juez laboral que libre oficio a ese juez civil que está llevando un juicio ejecutivo contra el acreedor, contra el deudor o del banco o de la financiera o de cualquier otro acreedor. ¿Y qué va a hacer? No, ¿se va a suspender la subasta? No. Simplemente el juez laboral le dice que separe un dinero, ¿verdad?, a las resultas del juicio laboral, ¿sí? Entonces, eso nada obsta. A ver.
Entonces, vamos a ver ahora que el embargo se dispone, se traba, se decreta la medida cautelar, aún en ausencia del deudor, ¿sí? Y sin intimación previa, señores, dice el 328. El embargo preventivo se trabará sin intimación previa, subraya. No le dice paga y si no paga te voy a embargar. No le avisa eso. Simplemente se pidió el embargo, se cumplió todos los requisitos y ya nomás el juez ordena el embargo preventivo y comisiona a un oficial de justicia que es el que se va a encargar de trabar embargo sobre los bienes del deudor. Dice, en el orden, ¿cuáles bienes quiere decir eso? ¿Cuáles bienes primero? Y forma previsto en el capítulo 2 del presente título y se limitará a los bienes necesarios, lo que les dije hoy, para cubrir el crédito precautelado y las costas del proceso. No se puede sobre un reclamo de 100 millones embargar por 1.000 millones o poco menos, ¿verdad? Entonces, no hay intimación, simplemente se cumplieron los requisitos, el juez ordena la medida cautelar y comisiona al oficial de justicia. En el mandamiento, dice en el 328, ya en el último párrafo, en el mandamiento judicial se incluirá siempre la autorización para que el oficial de justicia o escribano público solicite el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso necesario cuando hay oposición, ¿sí? Normalmente el oficial de justicia cuando hay oposición, si no dice en el mandamiento que podrá utilizar la fuerza pública, allanar domicilio, etcétera, a veces no se coloca, él devuelve el mandamiento y pide al juez un mandamiento en el que se incluya esa posibilidad, ¿sí? Pero ustedes ya deben adelantarse y pedir que se incluya ya en ese mandamiento, porque si no, tu deudor ya se enteró, ya tomó conocimiento de que tiene encima un mandamiento de embargo. Entonces, rápidamente él puede sacar bienes de la casa, etcétera, etcétera, si hay bienes muebles valiosos. Algo quise decirle acá. Bueno, ya me voy a acordar en cualquier momento. Entonces, se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito. Y ya les dije yo la sanción que está prevista en el código, no sé si quiere leer el 50 y... no me acuerdo. 4. Ahí aparte solamente el que dice que la causal, que es el que el oficial de justicia trabó embargo más allá y el solicitante no hizo nada para remediar esa situación. Si querés, si encontrás, te agradeceremos. Bien. ¿Qué dice? Cuando se le entrega un mandamiento a un oficial de justicia, señores, y aun cuando tenga la facultad de allanar domicilios, de utilizar la fuerza pública, sin embargo, aquí hay una limitación que no puede violentarla. Cuando la liquidación de un establecimiento industrial o comercial ponga en peligro la efectividad de los créditos reclamados por los trabajadores en virtud del contrato de la ley, podrá retenerse para precautelarlos. Este es otro artículo que yo ya le hablé. El importe correspondiente del precio de venta, es lo que les dije, todavía no es. El juez laboral, a pedido del abogado del trabajador, le pide entonces que precautele ese crédito, como dice acá, a ver, retención de una parte de aquel dinero, ¿sí? En aquel juicio que está llevando otro juez, que sería el juez civil. Entonces, incluso un juez laboral que ya tiene también ejecución. Entonces se le pide que haga una reserva o una retención de la suma reclamada en ese juicio que todavía no se puede ejecutar porque no terminó, no tiene todavía un crédito líquido, a las resultas de, que no sea que después cuando él consiguió su sentencia definitiva ya no hay nada en que hacer efectivo. 330. ¿No encontraste? ¿Qué cosa? Y eso que te dije. Mala fe, inciso 52, inciso B, habla de provoque o consienta el diligenciamiento de medidas cautelares decretadas. Será decretado, ¿cómo le será declarado litigante reputa ser litigante de mala fe. De mala fe, sí. ¿A quién?
Inciso B. Sí. Provoque o consienta el diligenciamiento de medidas cautelares decretadas a su pedido en forma evidentemente innecesaria o excesiva y no adopte en tiempo oportuno medidas eficaces para evitarla. Pongan allí el artículo que la profesora les dice ahora, 52, inciso B. 52, inciso B. De hecho, el oficial de justicia debe someterse a las disposiciones del Código de Organización Judicial que regula en su artículo 171 todas los deberes del oficial de justicia. Hay otra acordada que es la 398 de los tanto, no me acuerdo. Y hay otra más que voy a buscar, no tengo más acá, tengo, pero no abierta. Otra acordada también que regula todo lo pertinente a los deberes del oficial de justicia. Debería el oficial de justicia saber, ¿verdad? Leer lo que le atañe a él en el desenvolvimiento de sus tareas, pero no todos lo hacen. Y como les dije, le expone a la parte actora, entiéndase al trabajador o a su abogado, a declarársele litigante mala fe cuando él hace una barrabasada como la que les conté y hace un embargo innecesario, dice el Código Civil, Procesal Civil. Entonces embarga innecesariamente bienes mucho más allá del monto del crédito y el abogado nada hace para remediar esas circunstancias. O sea, no pide la reducción de ese embargo a sus justos límites, ¿sí? Entonces, coloquen ahí todas estas disposiciones que se le está leyendo, porque eso no vamos a encontrar en nuestro código, pero sí, llegado el momento, tu contraparte va a hacer uso de esas disposiciones, te va a declarar litigante de mala fe y perdiste la posibilidad como sanción de regular tus honorarios y solicitar una ejecución forzada, ¿sí? Hay sanciones ahí, sería muy bueno que lo lean. Supongo que leyeron la parte civil, ¿verdad? Bien. El 330. Será suspendida la ejecución del embargo por el oficial de justicia cuando se trata de una obligación de dar suma de dinero, solo en caso de consignar el embargo de la suma íntegra expresada en el mandamiento respectivo. Llega a su casa, le dice, soy oficial de justicia, etcétera, etcétera, en virtud del mandamiento que me fue otorgado, en donde fulanito de tal le reclama la suma de guaraníes tanto, más tanto de gastos de justicia que usted deberá pagar en el acto y en efectivo. Y el deudor dice que sí, ¿verdad? Que consigna, ¿verdad? La suma, o simplemente entrega un cheque y el oficial de justicia labra un acta y dice que se le entregó el importe total de lo reclamado, ¿sí? Generalmente se pide una cuenta para depositar ese dinero, ¿sí? El oficial de justicia debe decirle al juez que habrá una cuenta y ahí se deposita ese dinero de donde va a retirar ese trabajador, ¿sí? Y por supuesto, él en ese momento da por suspendida su comisión, sus tareas, y cierra el acta diciendo que eso ocurrió. Encontró al deudor y este procedió a, ¿cómo se dice? A abonar, a dar cumplimiento al crédito que le es reclamado. Se abonan el acto, depositan todos en la cuenta judicial del oficial. También, sí, sí, es que ya hay una cuenta. Normalmente, señores, los abogados diligentes, bien por la intervención de la profesora, al pedir el embargo preventivo, ya le dice al juez que habrá una cuenta en el banco oficial, que ahora es el BNF, una cuenta a nombre del presente juicio de la orden del juzgado, precisamente donde el oficial va a depositar esa suma de dinero que le es entregado por el deudor en el acto de diligenciar ese mandamiento, ¿sí? El abogado diligente prevé todo eso, muchachos, chicas, ¿sí? Hay que ser diligente. Bien, el 331 habla del secuestro, subtitulen eso. El otro era la suspensión. ¿Cuándo se suspende un embargo? Pregunta examen. ¿Cuándo se ordena el secuestro? Vamos a leer y les vamos a explicar mejor. Si no lo entienden, probablemente lo van a entender bien. Los bienes muebles embargados en juicio, ¿sí? O a juicio del juez mejor.
podrán ser secuestrados y depositados siempre a la orden judicial. Pero para eso, ¿qué es necesario? Si fuesen depósitos bancarios o inmuebles, el oficial de justicia simplemente diligenciará el mandamiento ocurriendo ante las instituciones bancarias y al registro general de la propiedad para que se inscriba. Si es una propiedad o si son fondos, el oficial notifica eso al banco, a la financiera o al registro para que grabe embargo sobre un determinado inmueble que él procedió a embargar. Ahora bien, cuando se trata de cosas muebles, señores, ¿sí? Una pintura de mucho valor, un piano de cola, sobre todo cuando no son, ¿cómo se dice? Vestidos del hogar. No es heladera, no es cocina, no es cama, ¿sí? Entonces, es un objeto mueble suntuoso que el deudor puede perfectamente subsistir sin, ¿cómo se dice? Sin tener eso presente en su casa. Una pintura muy valiosa, ¿sí? Entonces, el oficial de justicia dice que procede a embargar una pintura, a lo mejor dice quién la pintó, o un piano de tal marca, de tal modelo, de tal año, etcétera, etcétera. Entonces, cuando termina y consigna todo eso en su acta, ¿sí? Porque él tiene que elaborar acta de todo lo actuado, qué hora llegó, dónde llegó, quién le recibió, etcétera, etcétera. Entonces, le invita al deudor, si es que se encuentra, ¿sí? O alguien en su representación allí, y le pide que se haga responsable o acepte el cargo de depositario judicial de esos bienes muebles embargados, porque no va a llevar a cuesta un piano de cola, por ejemplo. Entonces, él lo que hace es labrar el acta y le nombra depositario a la persona que está en la casa, que puede ser la esposa, un hijo mayor o el mismo deudor si estuviere presente. Tengan en cuenta que el embargo se puede trabar aún en ausencia del deudor, ¿sí? Con las personas que esté en el domicilio. Pero nadie de la casa, o ni el deudor tampoco, se quiere hacer responsable y no quiere firmar ese acta, porque es un depositario judicial, señores, que si algo le pasa o desaparece ese mueble embargado, va a la justicia penal, ¿sí? Antes era depositario infiel, ahora no sé cómo se llama, tiene otro nombre en el Código Penal. De todos modos, a lo que quiero llegar es a esto, que invitado el ejecutado o el embargado, en este caso, que sería el deudor o la persona que está en la casa familiar, por ejemplo, pero se niega a firmar ese acta donde dice que el oficial le hace responsable como depositario judicial de esos bienes. Entonces, no puede obligarlo. ¿Qué tiene que hacer el oficial de justicia? Inmediatamente comunica esa circunstancia al juez. Devuelve el mandamiento y le dice, señor juez, en estos autos fueron embargados bienes muebles y consigna cuáles bienes muebles. Y que el deudor o las personas que estaban allí, que nadie se hizo responsable o nadie consintió ser depositario judicial. Entonces, una vez que eso entró al despacho, ¿sí? Si ustedes están atentos, si el abogado del trabajador está atento, él lo pide, pero si no, el juez de oficio incluso puede emplazar al ejecutado o al embargado, ¿sí? Por 24 horas normalmente, para que venga al juzgado a aceptar la calidad de depositario judicial, bajo percibimiento de que si así no lo hiciere en ese plazo, ordenará el secuestro de esos bienes muebles embargados, para lo cual comisionará nuevamente a un oficial de justicia para que vaya hasta el domicilio y secuestre, retire ese mueble, bien mueble embargado, que normalmente se lo entrega al acreedor, en este caso al trabajador. Y ahí empieza el problema. Para que éste se haga responsable y guarde ese bien mueble
¿Hasta cuándo? Y hasta que termine el juicio y se subasta, se va a remate. Se quita la plata y se le entrega a él. Bueno, le dejo la palabra acá con su experiencia práctica a la profesora. No, y justamente, entonces ahí empieza el problema. En el Código Procesal Civil existe una disposición que establece que el 712, y te leo entonces para que sea bien claro, dice: los bienes embargados serán depositados a la orden judicial, pero si se tratasen de bienes muebles, En nuestro caso, embargables, ¿verdad? de las bienes muebles. Bienes muebles embargables de la casa en que vive el embargado, este será siempre constituido en depositario de los mismos, salvo que por circunstancias especiales no fuere posible. Entonces, el juez sí, le designa como depositario de los bienes embargados y con todas las responsabilidades que está bien clara en el 713. O sea que ¿verdad? no le intima por 24 No, porque horas. por lo general, Falta. claro, porque por lo general ese es el pedido, de tal manera que el actor se haga depositario de los bienes muebles de la parte demandada. Y es una responsabilidad muy grande porque se responsabiliza ante un juez y de guardar y de, ¿cómo se dice eso? Resguardar la cosa ajena, porque es ajena. Ya, y al menos tratándose de un embargo preventivo hay que ser muy cuidadosos y por lo tanto en ese caso el deudor va a ser designado depositario con la obligación de presentar esos bienes que ya fueron especificados y detallados por el oficial de justicia al momento que el juez le requiera, ¿verdad? Entonces esto está salvaguardado. Entonces, ¿qué dice más explicación en el 713 habla de las obligaciones del depositario. El depositario de objetos embargados deberá ponerlos a disposición del juez dentro de segundo día de haber sido intimado judicialmente. Si no lo hiciere sin causa justificada, el juez remitirá los antecedentes a la justicia penal. Entonces tiene una sanción también. Entonces, es que le digo, señor, mucha responsabilidad, ¿sí? Entonces, tener cuidado con las cosas ajenas, porque cuando el juez dice, presente esos bienes embargados, que está a tu cuidado, estoy hablando muy coloquialmente, tiene que traerlos. ¿Para qué? Para que se subaste. Cuando ya se llegó, se cumplió todos los trámites, entonces ahora vamos a ir a remate, vamos a subastar ese bien mueble embargado de mucho valor y vamos a convertir, es lo que se llama realizar esos bienes. ¿Qué quiere decir realizar los bienes? Realizar es hacer dinero, ¿sí? Subastar, realizar esos bienes, ¿sí? Vamos a ver con mayor razón en tercería y eso. Entonces lo que hacemos es, llegamos a la etapa final y se designa un martillero, ¿sí? O un rematador, si ustedes quieren, y eso va a ir al mejor postor. Y ese dinero de vuelta se va a depositar en una cuenta y el trabajador, el acreedor en este caso, que es el trabajador, va a hacer efectivo su crédito, ¿sí? Hay veces que si es un inmueble se adjudica al mismo trabajador, ¿verdad? Y hay veces que va a un tercero que tiene que luego depositar la seña y después pagar todo, depositar y todo el precio en el banco. ¿Qué pasó? Bueno, estando bien, vamos a ver, puede ser. Supongo que sí. Estamos. No, puede ser chico, nomás la pantalla. Bueno, entonces seguimos. Secuestro ya está. Entonces, ¿en qué casos el juez ordena el secuestro de los bienes muebles embargados o en qué casos el juez ordena el secuestro de lo embargado? Y ustedes tienen que responder cuando se trabó embargo sobre bienes muebles, ¿eh?, del embargado y no aceptó el cargo depositario, o bien como dice ahí en el Código Civil, simplemente el juez lo designó depositario judicial, no importa tu voluntad, usted es depositario y le hace saber que él es depositario, ¿no? Así dice el código. Por ejemplo, intimado a que presente no presenta. O intimado a que traiga esos bienes embargados del que es depositario y no lo trae, señores, antecedentes a la justicia penal. No sé el delito, el ilícito, cómo se califica o cómo se llama. Eso no sé. No soy penalista y no sé, pero habría que ver. Si ustedes quieren llevar como tarea, ¿qué ocurre con el
Quebrantamiento del depósito, creo que le da. Creo que, exactamente, creo que se llama quebrantamiento del depósito, sí. Bien. Seguimos entonces con la 332. Señores, ¿en qué caso se decreta la pregunta de examen la prohibición de inhibir o grabar? ¿Sí? O prohibición de vender, o inhibición de vender o grabar. 332. Siempre que hubiera lugar a embargo preventivo o definitivo y no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor. Primer caso, pongan 1. No se conoce bienes del deudor, no se encuentra. El oficial no encuentra nada a nombre del deudor. Podrá solicitarse contra este deudor, llámese entre paréntesis empleador, la inhibición general de vender o gravar bienes. ¿Qué significa esto de, dice, inhibición general de vender o grabar bienes? Pongan entrecomillado o subrayado. Si no se encuentra bienes del deudor, y no hay en qué trabar embargo, entonces el oficial de justicia le informa esta circunstancia al juez, y el juez de oficio, o mejor a pedido de la parte interesada, entiéndase el abogado del trabajador, pide al juez que decrete la prohibición de gravar o vender sus bienes. Vale decir que si por ahí tiene una posibilidad de algún inmueble que el oficial no encontró y quiere vender, ustedes saben que el escribano pide informe a la dirección de los registros para ver si ese inmueble está a nombre de ese deudor y si tiene la capacidad o no tiene limitaciones para, ¿cómo se dice eso?, enajenar. Entonces, pudiera ocurrir entonces que al decretar el juez esta prohibición que les dije que subrayen, ¿sí?, o inhibición general de vender o grabar bienes, le aparece al escribano que sí, había sido que ahora compró una propiedad, ya después de terminado el juicio, después de mucho tiempo, compró una propiedad que quiere ahora vender. Él puede comprar, pero cuando quiera vender, le va a aparecer al escribano que tiene un embargo preventivo, ha pedido el juez tal, por la suma de guaraníes tal y tal y tal. Entonces él no puede hacer esa transferencia, ¿verdad?, de ese bien, sea mueble o inmueble, a favor del tercero. A menos que, por supuesto, el deudor venga y levante esa medida cautelar pagando lo que debe al trabajador, ¿sí? Eso es lo que puede hacer. Pero se le impide enajenar bienes que adquirió con posterioridad al embargo, porque nosotros no encontramos nada, pero después, y con el decorrer del tiempo, sí compró una propiedad de mucho valor, y ahora por haber metido, quiere lotear, transferir en lotes a alguien o lo que sea, y no puede. ¿Por qué? Y porque tiene prohibición de grabar o vender, ¿sí? Eso sería en el CPC, doctora. Señor. Eso sería en el CPC. No, yo les leí, Iván, acá está esto. Acá está en el 332 nuestro. De seguro que también está en el Código Procesal, pero por ahora tenemos nosotros esta prohibición para proteger al crédito del trabajador, para garantizar. Te leo de vuelta. Siempre que hubiera lugar a embargo preventivo o definitivo y no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, primer caso, podrá solicitarse contra el deudor, inhibición general de vender o grabar bienes. Yo les dije, subrayen eso porque en el examen dice en qué casos el solicitante de un embargo preventivo o definitivo puede solicitar la inhibición general de vender o grabar bienes de su deudor, ¿sí? Entonces, eso está en nuestro código Iván. Iván era, creo, ¿sí? No sé gracias, ahí mismo, nosotros tenemos eso. Nuestro código también tiene muchas cosas, algunas cositas nomás lo que les falta. Esta medida decretada por el juez, que es la de inhibición general de vender o grabar bienes a ese deudor, quedará sin efecto tan pronto como se presenten bienes a embargo o se diese caución bastante, ¿sí? Si se encuentra con esa situación el deudor,
él puede ofrecer otros bienes o, como dice acá, se da una sustitución, pero la sustitución se hace con traslado al acreedor. Entonces, porque si él me ofrece como sustitución un auto, una chatarra o un lote de terreno que está ya en Jugua de Seda, que no vale sino un cuarto o la mitad del crédito que tiene mi representado, el trabajador, no me sirve. Entonces yo le voy a decir al juez que no acepto esa sustitución por esto y por esto, ¿sí? Es un incidente de sustitución, creo que se llama, ¿eh? El mismo juicio. Incidente sustitución de embargo, ¿sí? Porque a mí no me sirve que me sustituya ese embargo de un bien valioso. Él quiere hacer efectivo, quiere vender y cambia por una porquería, ¿sí? El 333, si quedó claro, yo continúo aula, alumnos, estudiantes. El 333 dice que el embargo en todos los casos se hará saber al embargado, cae de maduro, ¿sí? Pero no antes del embargo. Eso es sin notificación previa, sin intervención previa. Después de embargado ya los bienes, dijimos por qué. Vos ya le notificás, ya levantaste las perdices. Entonces, vos embargás y luego le notificás. El embargo en todos los casos se hará saber al embargado dentro de qué plazo. 3 días siguientes a la traba. O sea, desde que se realizó el embargo o se trabó el embargo. Y el deudor, podrá apelar dentro de los 3 días de notificado. ¿Y cómo se concede esa apelación? Ayer vimos, al solo efecto devolutivo. Podés apelar, deudor. Te vas a ir a la cámara, te vas a ir al tribunal, pero ese embargo yo no voy a levantar porque tu apelación yo te doy con defecto devolutivo y no con efecto suspensivo. Eso no se suspende la ejecución, sigue el embargo trabado. ¿Me di a entender? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Pregunto al profesor. aula. Bueno, parece que te está quedando solo, Iván. Sí, profe. Están, bueno, porque no me contestan, pues. Entonces, apelable una medida cautelar, sí. ¿Dentro de qué plazo? 3 días. ¿De qué? De notificado al embargado. Embargado, entonces, un bien mueble o inmueble, se le notifica al demandado, quien dentro del 3er día pueda apelar, y el juez le va a conceder la apelación, pero al solo efecto devolutivo, resalten eso, con negrita, como sea, ¿sí? Al solo efecto devolutivo, el embargo se cumple, salvo que la Cámara revoque por incumplimiento de formalidades, o porque el documento base de ese pedido de embargo no está firme, por ejemplo. La notificación deberá practicarse personalmente o por cédula, señores. No corre la automática, ¿sí? Estamos en ejecución y aquí estamos aplicando ya todas las notificaciones por cédula. Pero podrá hacerse por nota si el embargado ya es parte en los autos. O sea, si tu ejecutado ya es parte en el juicio principal, se puede hacer por nota. Pero hay criterios dispares en la Cámara. Mejor nomás le notificas por cédula y te aseguras de que está notificado para que él tenga la posibilidad de apelar si quiere dentro del 3er día. La resolución que no hace lugar al embargo preventivo, no hace lugar, desestima al juez, rechaza tu pedido de medida cautelar, también es apelable por el trabajador, o sea, por el peticionante del embargo, en este caso sería el trabajador, y también dentro de esos 3 días, ¿sí? Será apelable dentro de los 3 días. Dicta la resolución al juez, dice no al lugar el embargo solicitado, y él tiene 3 días a partir de quedar notificado para apelar y ir al tribunal, y el tribunal le puede conceder el embargo o simplemente confirmar la decisión del juez de primera instancia. Por algo no le dio, él va a fundar, no es que si no, porque sencillamente no te doy. No, tiene que decirse, explicar por qué no le da el embargo, ¿sí? Alguna razón hay. Caducidad del embargo, 334. ¿Puede también el embargo caducar? Sí, puede. El embargo preventivo caducará
pleno derecho, subrayen, señores, si dentro de los 10 días de haberse realizado el embargo y siendo la obligación exigible, el actor no promoviese la demanda ordinaria o ejecutiva correspondiente. Ese es en el caso de que se efectuó el embargo al inicio de la demanda. A ver, dale un ejemplo. Dale un ejemplo ahí. Y no, porque en este caso habla de, fíjate, dice, si no promoviese la demanda, dice, o sea, todavía no se inició la demanda, Sí. pero el embargo preventivo puede solicitarse a cualquier juez, siempre que sea competente, o sea, es decir, que sea un juez laboral, por ejemplo, y que sea competente para entender eventualmente en un juicio laboral, entonces se solicita esta medida cautelar de embargo preventivo. Pero si es que... Deja a su suerte. O sea, que no continúa el juicio. No inicia la demanda. No inicia la demanda. Dentro de los 10 días. Ahí entonces... Perimió su acción. Caduca, sí. Y peor todavía, en ese caso, no promovió, será condenado en las costas y además en el pago de los daños y perjuicios si el dueño de los bienes embargados lo pidiese. ¿Sí? Pidió el embargo y se llamó a silencio. No continuó el proceso, el juicio, y pasaron los 10 días. Pasa 10 días y se llama a silencio, ese solicitante del embargo que ya embargó y se quedó tranquilo porque dijo, no, yo ya tengo el embargo, no voy a continuar. Señores, tienes 10 días para iniciar el juicio ordinario, juicio ejecutivo, el procedimiento, el procedimiento previsto en la ley. Y si no, entonces se le cargan las costas y también es responsable por los daños y perjuicios que le pudo haber causado a ese embargado, a ese tercero embargado, ¿sí? El término expresado, 10 días, no se interrumpe por las diligencias preparatorias que pueda solicitar el acreedor. O sea, son días corridos, no se suspende para nada. Son 10 días que tiene para promover ese juicio. El 335. Levantado el embargo por el vencimiento del término. O sea, 10 días. No promovió nada para la iniciación de la demanda, el acreedor no podrá solicitar un nuevo embargo preventivo fundado en el mismo título. Hay dos sanciones entonces. Con las costas, es responsable por daños y perjuicios, van dos sanciones. Y tercero, ya no puede pedir un nuevo embargo fundado en ese mismo título, o sea, en ese mismo instrumento que le sirvió para pedir el embargo. ¿Está? Ahí terminó, no sé cómo estamos de tiempo, 5:15. Vamos a iniciar. Este es ya largo, pero el juicio ejecutivo ya. Ahí termina la lección. Sí, el juicio ejecutivo ya es la siguiente. Vamos a empezar bien la próxima clase, pues son y cuarto. Bueno, entonces, a pedido expreso acá de la profesora, entonces vamos a dejar nomás ya para el próximo, salvo que haya algunas preguntas, que tenemos unos 10, 15 minutitos para que ustedes se reporten también, ¿verdad? En la lista. Y para hacer algunas preguntas sobre esto. Me gustaría y les aliento a que lean un poco juicio ejecutivo, en qué casos vamos a tener y cuáles son las consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando leyamos juntos el código, ya vamos a tener un panorama bien claro, ¿sí? Lo que leemos en el código, con lo que explicamos, damos ejemplos y con la lectura de ustedes, van a volar en esta lección, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Gracias, Bueno, entonces ahora, ¿Registramos la asistencia o como usted desea? Sí, está habilitado el chat para dejar bueno, gracias. De vuelta pregunto entonces, ¿tienen alguna, valga la redundancia, algún cuestionamiento, alguna pregunta, una aclaratoria de formular? Buenas tardes, profesora, tanto a la escucho. doctora Concepción y a la doctora Claudia. Yo tengo una consulta, pero no referente a la clase, más bien quedó bastante claro todo lo que se estuvo mencionando. Iba a consultar acerca de la